se llama el espectro de respuesta, ¿ya? ¿Qué son los espectros o los pseudoespectros de respuesta? Entonces, cuando uno tiene un acelerómetro, un acelerograma, que es la respuesta en un punto del paso de las ondas sísmicas, que lo que nos indica es cuál es la señal o el número de la frecuencia y la señal que pasó por un punto dado en la Tierra por el paso de la frecuencia, y nosotros grabamos como un instrumento como el que mostraba Pedro ahí, de lo que se llama un acelerómetro, nosotros podemos registrar cómo es el movimiento de un punto debido al paso de estas ondas sísmicas, ¿ya? Y esto es lo que uno conoce como acelerograma, que es lo que estoy mostrando ahí, que este es el acelerograma del paso de ondas en un punto dado para un terremoto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analizamos esto, podemos analizarlo de dos formas. Uno es, como vimos con el caso de integración numérica, que es que yo puedo tener mi oscilador de un grado de libertad, ¿verdad? Que tiene una cierta masa, un cierto nivel de amortiguamiento, y lo someto en la base a este nivel de acelerograma. ¿Y qué voy a encontrar yo? Si yo tomo mi estructura, como la que presentamos acá, tengo mi oscilador de un grado de libertad, una cierta masa, esta puede tener amortiguamiento, G en medio, K medio y C. Y yo someto esto a esta aceleración. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi ecuación de movimiento va a ser la misma que conocemos, por lo tanto, lo que vamos a tener es la aceleración total más el relativo, que siempre vamos a estar hablando de cuál es el desplazamiento que ocurre en la estructura, relativo con la base. Entonces lo que estamos viendo es ese desplazamiento que se produce ahí. Igual a 0. Y obviamente nosotros sabemos que el total lo podemos calcular como el relativo más la aceleración del suelo. Lo que implica que esto ya lo habíamos visto, es me queda la aceleración en el tiempo más amortiguamiento más rigidez, masa por aceleración del suelo, ¿ya? Entonces nos queda nuestra ecuación de movimiento y que también podemos dividir por la masa y la vamos a dejar en función de la aceleración. Y nosotros sabemos que este C partido por M es 2 beta omega n. El punto de T más K partido por M, y ese es omega n al cuadrado menos US. Y nos queda que podemos encontrar cuál es la ecuación de movimiento para el sistema, la podemos expresar a partir de esta, o dividiendo por la masa, y al dividirla por la masa llevarlo a adimensionales, que vamos a ver en un rato más. Pero esto nos dice cómo es la respuesta de nuestra estructura ante esta demanda en la base, que es arbitraria. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es una respuesta de una serie de tiempos que podemos encontrar. Vamos a encontrar cuál es el desplazamiento, podemos encontrar cuál es la velocidad y podemos encontrar cuál es la aceleración. Para este registro y para las propiedades que tiene mi oscilador, que es una cierta masa, un cierto nivel de amortiguamiento y una cierta rigidez. Que la rigidez con la masa la podemos llevar a un porcentaje, a un periodo de la estructura. Entonces, ¿qué nos permite el espectro de respuesta? Si queremos pensar el espectro de respuesta, como concepto es simplemente una representación de cuál es el máximo valor que va a tener un oscilador de un grado de libertad con un cierto nivel de periodo y un cierto nivel de amortiguamiento al ser sometido,
al ser sometido a este registro en su base, ¿ya? Entonces el espectro lo que va haciendo es, para distintos niveles de periodo, va encontrando cuál es la respuesta máxima de la estructura. Entonces, ese es como concepto general de qué es un espectro de respuesta. Ahora lo vamos a ver con detalle, cómo lo podemos analizar y también cómo podemos encontrar los pseudoespectros del sistema. Entonces, primero tenemos nuestra ecuación de movimiento, que la ecuación de equilibrio viene, como ya vimos, simplemente de la sumatoria de las fuerzas inerciales más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza de rigidez, iguales a las fuerzas aplicadas en el sistema, que en este caso no tenemos fuerzas aplicadas sobre el sistema, es igual a 0, por lo tanto lo único que tenemos es masa por la aceleración total, más el amortiguamiento por la velocidad relativa, más la rigidez por el desplazamiento relativo del sistema. Entonces, finalmente, podemos eso escribirlo, como ya vimos hace un minuto, en función de las constantes de amortiguamiento y masa y rigidez, o lo podemos ver en función de adimensionales, como habíamos dicho, que es que nosotros sabemos que C partido por M lo podemos reescribir como 2 beta omega n, ¿verdad? Usando las relaciones que aparecen acá, que nosotros sabemos que C es igual a 2 raíz de K partido por M, y tenemos omega n por U de T es igual a menos U2 puntos de S. Entonces podemos esto verlo como adimensionales, es decir, solo en función de la frecuencia natural que tiene nuestro sistema y del nivel de amortiguamiento que tiene este, o lo podemos analizar en función de sus propiedades básicas de rigidez y amortiguamiento. Entonces, para resolver esto, tenemos dos opciones, como habíamos conversado. Una opción es ver esto en función de una integración numérica, ¿verdad? Que en esa podemos usar la aceleración promedio, que es la que vimos en las clases anteriores, o podemos hacer también lo que se llama la integral de Duhamel. Ya, esto es solo la integral de Duhamel, es con propósito de entender qué es lo que está pasando con la estructura, ¿ya? Porque obviamente un acelerograma no tiene una representación analítica o una función que nosotros podamos usar para poder hacer la integral de Duhamel, pero es simplemente para verlo conceptualmente qué es lo que está pasando en nuestro sistema a un grado de libertad, ¿ya? Entonces, imagínense que si tuviéramos una representación analítica de nuestro acelerograma y nosotros sabemos que la respuesta de nuestro sistema en condiciones iniciales nulas va a estar representada por la integral de Duhamel, que en este caso con un sistema con amortiguamiento va a ser igual a menos 1 partido por omega d, que es la frecuencia amortiguada de 0 a t, por la aceleración por e elevado a menos beta omega n de t menos tau, seno omega n, que esto es omega d, de t menos tau, en d de tau, ¿ya? Que es la ecuación de la integral de Duhamel que teníamos anteriormente. ¿Para qué logramos hacer esto? Simplemente si yo integro, ¿verdad? Si yo derivo esto, perdón, puedo encontrar cuál es la velocidad de nuestro sistema, nuestro oscilador de un grado de libertad, y simplemente va a estar representada por la derivada de la integral de Duhamel, y si volvemos a derivar puedo encontrar la aceleración, ¿verdad? Pero lo que yo estoy interesado es encontrar cuál es la aceleración total del sistema, y yo la puedo hacer de dos formas, a partir de la ecuación de movimiento, que es la que vamos a usar acá, ¿verdad? Que yo puedo determinar que mi aceleración total va a ser igual a el negativo de menos c u punto más k por u de t, y eso partido por la masa, que es lo que planteamos acá, que es simplemente menos beta omega n punto de t menos omega n al cuadrado de u de t,
Es decir, reconstruyo la aceleración total como la aceleración relativa más la aceleración del suelo, o la otra opción es a través de la ecuación de movimiento, simplemente despejando la aceleración total de nuestro sistema, que va a ser simplemente C partido por M por U punto, que es la velocidad, menos K partido por M por el desplazamiento. Entonces puedo escribirlo, o lo reconstruyo sumando el suelo más la aceleración relativa, o lo reconstruyo a partir de la ecuación de movimiento. En este caso, lo reconstruyo a partir de la ecuación de movimiento, y lo único que tengo que hacer es multiplicar los factores que tenía, omega n al cuadrado, por la representación de la aceleración del desplazamiento en Duhamel, y la otra parte es 2 beta omega n por la velocidad escrita según la integral de Duhamel. Y llegamos a esta representación de la aceleración total. ¿Para qué hacemos esto? En realidad, esto simplemente lo hacemos para poder definir lo que se llama el pseudoespectro de respuesta, ¿ya? Que es que vamos a ver que hay una relación entre los máximos que ocurren en mi oscilador de un grado de libertad cuando es sometido a este acelerograma para las distintas opciones, que son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Estos tres están relacionados. ¿Y cómo están relacionados? Obviamente no es directa la relación. Nosotros habíamos visto que si el oscilador está sometido a una vibración armónica, si yo quiero encontrar la velocidad y la aceleración, simplemente derivo y va a empezar a salir el omega n fuera, o el omega d si hay amortiguamiento en el sistema, ¿verdad? ¿Se acuerdan que salía el omega n en nuestro sistema hacia afuera? Y podíamos tener una relación que nosotros sabíamos que la velocidad era el máximo del desplazamiento por omega n, en el caso sin amortiguamiento, y la aceleración era el desplazamiento máximo por omega n al cuadrado. Por lo tanto, podemos ver si hay una relación similar para el caso de la respuesta ante vibraciones arbitrarias. Y lo que encontramos es que, si se fijan acá la velocidad, si yo tengo un amortiguamiento bastante pequeño, este término que va a estar acá va a ser pequeña su contribución con respecto al término que está acá arriba. Y la única diferencia que tenemos entre esto y el sistema que está acá, este factor obviamente de amplificación, que es simplemente un omega n, ¿verdad? Que se pone arriba y se elimina, siendo que el 1 menos beta al cuadrado es cercano a 1 para betas pequeños, y por lo tanto la única diferencia es que uno está con coseno y uno está con seno. Eso significa un desfase en la integral del sistema. Por lo tanto, podríamos decir que hay una similitud, y después vamos a ver que en realidad la mayor separación se produce entre el pseudoespectro de aceleración de velocidades y el espectro de desplazamiento. Pero en el caso de la aceleración total, nuevamente este término que está multiplicado por beta, si el amortiguamiento es pequeño, su contribución va a ser baja, mientras que esta contribución, lo que vamos a tener, obviamente los betas van a ser pequeños, por lo tanto tenemos omega n, y es igual a lo que teníamos arriba con respecto a la aceleración, con respecto al desplazamiento, perdón, en este caso, que le falta es un omega n multiplicado, omega n al cuadrado arriba, se parece al término, y lo que va a sobrevivir es que esto se parece a la respuesta del oscilador en desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos representando acá? Es que yo podría representar que la aceleración total que tiene el sistema es igual al desplazamiento multiplicado por omega n al cuadrado. Obviamente, aquí hay un gran if, que es que estamos asumiendo un amortiguamiento bajo, estamos asumiendo que la contribución de estos componentes son bajas, y por eso es un pseudoespectro, ¿ya? Es una representación que nos permite transformar desde el espectro de respuesta de desplazamiento al pseudoespectro de
respuesta de velocidades y de aceleración simplemente multiplicando por omega n en el caso de pasar al de velocidad y por omega n al cuadrado para pasar al de aceleraciones. Y esto lo podemos ver también a través de energía, que lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces, ¿qué es lo que queremos primero? Es definir el espectro de respuesta. Ya habíamos visto que nuestro espectro de respuesta va a ser cuál es la señal cuál es la respuesta máxima que tiene nuestro oscilador de un grado de libertad ante el paso de un acelerograma dado. Entonces, si queremos verlo en forma simple, el espectro de respuesta lo podemos determinar como cuál es la respuesta máxima que tiene el periodo 1, que va a ser una frecuencia alta, es decir, un periodo bajo de la estructura, al paso de este registro de aceleraciones, y eso me va a dar con un cierto nivel de amortiguamiento. Ejemplo, veamos acá la representación del espectro de respuesta para un cierto nivel de amortiguamiento. En el caso rojo estamos viendo con un amortiguamiento de 0.03, es decir, un 3% de amortiguamiento, y esto nos da, si viéramos con nuestro oscilador, nos va a dar un punto en este periodo. Si cambiamos el periodo a un valor más alto, voy a cambiar de color, al de T2 y le paso el registro de aceleraciones, voy a tener, si este es el periodo T2, si ahora voy a T3, tengo la respuesta en ese, y así sucesivamente. Entonces puedo construir cuál es el máximo de respuesta que tiene mi registro. Entonces, de forma simple, nosotros tenemos nuestro oscilador de un grado de libertad, y a este oscilador le pasamos nuestra aceleración del suelo y vamos a encontrar una respuesta en el tiempo, ¿verdad? Y lo cual yo puedo buscar cuál es el máximo, que puede ser positivo o negativo de la respuesta. Y este es para un oscilador que tiene un T igual a 1. Yo puedo hacer lo mismo. Voy a... Ahora tenemos para la respuesta para otro periodo, que me puede dar que el máximo sea en valor absoluto en la parte inferior. Después podemos tener otro oscilador con otra frecuencia, otro periodo dado, y que me da otra respuesta al pasarle el mismo acelerador. Entonces, si yo quiero construir, yo busco cuál es el máximo, ¿verdad? Para ese periodo, pasando ese registro de aceleraciones, me da el valor máximo. Este es el U máximo para T para T1. Después tenemos, este es el U máximo. El U máximo para T3. Este es el U máximo para T2. Con lo cual, entonces, si yo quiero construir mi espectro de respuesta para los máximos, voy a decir cuál es el valor máximo de mi oscilador que tiene un periodo igual a T1 durante el tiempo completo en que se pasó el acelerómetro
se pasó el acelerograma por la estructura, y ese me va a dar ese valor U máximo, corresponde a ese punto que se presenta ahí, el U3, cambié los colores, déjenme, para que no haya equivocación, T3, T2, T1. No, estaba bien, soy yo el que estoy, lo volví a escribir mal, perdón. T2, T3. Entonces tenemos el periodo 3, el periodo 2. Entonces, ¿qué es simplemente el espectro de respuesta? Es la representación del desplazamiento máximo, en el caso del espectro de respuesta de aceleraciones, es simplemente cuál es el máximo valor de desplazamiento que tuvo el oscilador al ser sometido a este registro de aceleraciones en la base durante todo el tiempo de duración del registro o de respuesta del oscilador. Durante ese paso corresponde a la máxima desplazamiento. En el caso, si varío el periodo, vuelvo a encontrar otro máximo, y lo cual nos permite poder representar cuál va a ser la respuesta idealizada de nuestro oscilador de un grado de libertad con un cierto nivel de periodo a los distintos niveles de periodo que puede tener una estructura o un oscilador de un grado de libertad. Disculpa, Milvis, ¿alguna duda o consulta? No, profesor, que se me había como caído la conexión. Disculpe. Ya, no, ni un problema. Aprovechando la oportunidad, para ¿Sí? corroborar el gráfico que tenemos abajo, es lo mismo que nos presentó en el video del profesor Pedro, ¿es cierto? Que es la aceleración, pero con los máximos. Lo que tenemos abajo, lo que presentó el profesor Pedro era, lo que uno veía era la respuesta en el tiempo, ¿ya? Que le pasa a nuestro oscilador de un grado de libertad cuando es sometido a una demanda en la base. Entonces lo que uno veía, en realidad estaba viendo las aceleraciones, aquí yo estoy mostrando el desplazamiento, pero uno puede encontrar el mismo gráfico de las aceleraciones, y eso era lo que aparecía en la parte de arriba del video que mostraba el profesor Pedro Soto. Y lo que mostraba abajo era cuál era la transformada de Fourier, es decir, cuál era la amplitud que tenía el sistema, que es un poco distinto. Esto es lo que uno está viendo es, dado que yo sé cuál era la respuesta, el ejemplo si hubiera sido y uno hubiera visto el video, la parte de arriba es el valor máximo que ocurría de aceleraciones en el tiempo de aplicación de la demanda. Eso era lo que estaba mostrando. Ya. Ya, listo. Gracias, profe. No hay ningún problema. Profe, Entonces, sí. en términos de aplicaciones, ¿de qué me sirve saber el espectro de aceleraciones más allá de poder crear un acelerómetro? Porque en condiciones de diseño uno le importa más el desplazamiento que la aceleración, ¿o no? Sí, lo que vamos a ver es después para varios grados de libertad, a nosotros lo que nos interesa es no solo saber el nivel de desplazamiento, sino también cuáles son los esfuerzos o las aceleraciones. ¿Para qué? Porque nuestro diseño o nuestra normativa está en base a esfuerzos. Entonces lo que uno calcula con el espectro de aceleraciones, uno puede obtener cuál es el corte máximo que ocurre en la estructura debido al registro que está pasando. Entonces, nuestra normativa lo que define es cuáles son las aceleraciones o los esfuerzos a los cuales va a estar sometido la estructura, y a partir de eso uno puede encontrar cuáles son los esfuerzos internos
y cuáles son los desplazamientos que se producen dentro de la estructura también. Entonces, por eso es lo importante del espectro de aceleraciones, ¿verdad? Que es de las aceleraciones totales, que es lo que vamos a ver en la próxima clase con más calma, que es lo que a nosotros nos interesa, nos indica cuáles son los esfuerzos. Ejemplo, si yo quisiera calcular cuál es el momento volcante que se ocurre en la estructura, yo tengo que calcular cuál es la máxima aceleración que va a ocurrir en la parte superior, porque con eso yo tengo aceleración total por masa, me da la fuerza volcán, la fuerza que está totalmente, la fuerza máxima que ocurre en el oscilador, y después esa fuerza por el brazo me va a dar cuál es el momento volcante que está sufriendo la fundación. ¿Ya? No sé si ahí contesta de mejor forma cuál era tu duda de por qué es importante encontrar la aceleración. Y sí, perfecto. Y lo otro, a propósito de lo que dijo que se calculaban los esfuerzos internos, entonces en verdad no se debería ocupar la aceleración relativa, porque me acuerdo que la clase pasada dijo que los esfuerzos internos se calculaban con la relativa. Sí, pero es con los desplazamientos relativos. La aceleración total te sirve para ver cuál es el corte y cuál es el esfuerzo total que está sobre la estructura. Después, cómo tú calculas cuáles los desplazamientos máximos, sí, y por qué aparece esa relación, lo que nosotros vemos es cuál es el desplazamiento relativo máximo que ocurre dentro de la estructura. Y cuando ocurre el máximo desplazamiento, ¿qué le pasa a la velocidad? La velocidad es cero, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener la relación del máximo desplazamiento que tiene la estructura. Entonces, son dos cosas distintas. La aceleración total nos sirve para poder calcular cuál es el momento volcante de nuestra estructura, cuál es el corte máximo que está sufriendo la estructura, cuáles son los esfuerzos que está como un todo la estructura, y después los desplazamientos relativos nos van a servir para poder determinar cuáles son los esfuerzos internos que tiene la estructura. Y ahora sí, ya entendí. Gracias. No hay problema. Entonces vamos a quedar hasta acá hoy día en la clase. El viernes vamos a continuar con lo que son los espectros de respuesta, que son desarrollados en la tesis doctoral de Biot. Él desarrolló este concepto, que es el espectro de respuesta, que lo que indica es simplemente, como habíamos conversado, es cuál es la respuesta máxima que tiene un oscilador de un grado de libertad con un cierto nivel de periodo y un cierto nivel de amortiguamiento ante una demanda dada, que en este caso es ante un acelerograma dado. Entonces, si yo quiero calcular, y obviamente este espectro de respuesta, cuando es calculado para un acelerograma dado, va a ser distinto para cada acelerograma, ¿ya? Dependiendo de la aceleración que yo meta en la base, es la respuesta que yo voy a tener, ¿ya? Después en la normativa lo que hacemos es un promedio de todas las posibles espectros o un envolvente, dependiendo de lo que nosotros queramos definir o cómo definamos el espectro de respuesta que se usa en la norma, ¿ya? Pero principalmente el concepto es, yo tomo mi oscilador de un grado de libertad, le paso el registro de aceleraciones, encuentro cuál es su respuesta y calculo cuál es el máximo, ¿ya? Y ese máximo nos va a entregar un punto dentro de este gráfico. Varío el periodo, vuelvo a pasar el registro, encuentro su respuesta en el tiempo total, saco el máximo y encuentro otro punto del gráfico. Entonces, lo que yo tengo es cuál es la respuesta de un oscilador de un grado de libertad con un cierto nivel de periodo ante el paso de este registro de aceleraciones, ¿ya? Y obviamente tengo tres curvas porque tengo tres niveles de amortiguamiento dados. Entonces tengo acá abajo en la representación del periodo que puede tener la estructura. Aquí es cuál es el máximo desplazamiento. En este caso, si estoy viendo el espectro de desplazamiento, acá estoy viendo el espectro de aceleraciones, ¿ya? Por lo tanto, lo que tendría que estar viendo acá es el punto que me da, y podría ver eso en función de las aceleraciones también. Y acá abajo estoy viendo. Entonces puedo verlo en función o de desplazamiento o de aceleraciones o de velocidades y encontrar cuál es el máximo durante todo el tiempo. ¿Alguna duda o consulta?
Esto lo vamos a ver con más calma en la próxima clase. Profe, ahora sí la última pregunta. Sí, no, no hay Sobre problema. el video del profe Soto, Ujú. cuando entraba en resonancia, ahí el acelerómetro fallaba en ese sentido, porque me acuerdo que el acelerómetro tenía que tener un R muy chico, pero en ese momento tenía un R cercano a 1. Entonces ahí como que se disparaba el espectro de aceleración, o esa razón que tenía entre el desplazamiento del relativo y la aceleración, creo. Pedro, contestas tú. No, lo que estaba midiendo el gráfico de arriba era la aceleración, no el factor de amplificación dinámica. Entonces, cuando llega a 1, significa que el acelerómetro está marcando cercano a 1. Lo que vemos ahí en la historia de tiempo, si tú te acordáis que va subiendo lentamente, es porque a medida que yo me voy acercando a la resonancia, la aceleración tiende a aumentar notoriamente, que eso es lo que vemos que crece cuando llega al valor máximo de aceleración. Ahí podríamos calcular cuál es el factor de amplificación si hubiéramos podido medir cuál es la aceleración basal que le estaba midiendo el shaker. Y la razón entre la aceleración de respuesta y la aceleración forzante nos daría el factor de amplificación que estáis preguntando. ¿Eso resuelve tu pregunta? O sea, va por otro lado, va con un tema, concepto. Yo sé que en la resonancia el valor de las razones va a ser cercano a 1, pero me acuerdo que el profesor Fabián en la clase pasada y al principio de esta clase dijo que los acelerómetros funcionaban para un R muy bajo, pero en este Es que caso esas cuando... son dos cosas distintas, Giovanni. Lo que pasa es que uno es cómo yo creo o defino el aparato que mide, ¿ya? Uno es lo que yo estaba hablando, es que lo que tú estás viendo ahí con ese R chico era para generar el instrumento, que es el que está grabando. Y no lo que estás grabando, sino el que graba, que es en el video sería la pieza que está atachada o que está amarrada, el sensor, ¿ya? Es para poder crear el sensor, era ese R bajo, ¿ya? Ahora, cuando tú quieres ver la respuesta de la estructura a la cual tú le estás conectando este sensor, es otra cosa. Ahí para entrar en resonancia, tiene que la frecuencia forzante y la frecuencia natural ser cercana a 1 o en 1, dependiendo si hay amortiguamiento o no hay amortiguamiento en el sistema, cuando encuentra el máximo, ¿ya? En este sistema, por lo tanto, la forzante y la natural eran igual, y ahí lo que uno tenía es que el factor de amplificación dinámico empezaba a crecer. ¿Te acuerdas? Que el factor de amplificación dinámico en un sistema sin amortiguamiento estaba dado por 1 partido por 1 menos R. Entonces, cuando esto se hacía chiquitito, cuando el R es cercano a 1, el factor de amplificación dinámico se disparaba a infinito. En este caso, como tenemos amortiguamiento, el factor de amplificación dinámico está dado por 1 partido por la raíz de 1 menos R al cuadrado más 2 beta R al cuadrado. ¿Ya? Y eso te hacía, como tienes amortiguamiento, esto no se indefine nunca, pero pueden ser valores pequeños que disparan el factor de amplificación. No sé si ahí contesta de mejor forma tu duda. Sí, ahora caché. Había mezclado dos cosas, perdón. Sí, uno es el cómo yo creo el sensor, que es que lo que graba, y que eso yo tengo que tener R chico, cosa de que lo que está midiendo el sensor con respecto a la aceleración que está entrando sea cercano a 1, ¿ya? Y lo que estaba viendo acá era cuál era la respuesta de la estructura ante esta demanda, que en este caso llegaba cercano a 1, pero por coincidencia, porque está en fracciones de G, ¿verdad, Pedro? Correcto, está mide directamente en G. En G. Por Entonces, eso llegaba en casi G, un G de un aceleración. G. Pero era por pura coincidencia que llegaba a un G. Eso no significaba que con el R o nada, era simplemente la aceleración que se midió. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda?
sino que tengan una buena semana y cuídense y nos vemos y le damos las gracias al profesor Pedro Soto por el video.